Buenos días, hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y le damos la bienvenida a nuestro servicio dominical. Gracias por vernos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Es un libro tremendo, es un libro glorioso, donde se nos presenta a Cristo como superior, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a todo. Así que queremos a través del estudio de este libro mostrar de que el pacto que Jesucristo trajo es superior a lo que había antes, es superior a lo que cualquier hombre te puede ofrecer. Así que te invito para que te quedes con nosotros, tomes nota de lo que estamos diciendo, tomes tu Biblia y en unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Esta mañana quiero invitarle a que me acompañe una vez más al libro de Hebreos, capítulo 3. Normalmente estamos estudiando este epístola o libro, aunque bueno, vamos a decirnos, aquí por lo menos en la mía dice epístola, entonces vamos a llamarlo epístola. Esta epístola o esta carta a los hebreos. Y la semana pasada comenzamos a hablar esta parte del versículo 7 hasta el versículo 19, que titulamos No endurezcáis el corazón. Y dijimos que esta parte la vamos a dividir en tres partes, en cuatro partes. Y la semana pasada únicamente miramos la ilustración que va desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Así que vamos a mirar la segunda parte partiendo del versículo 12. Así que lo invito a que lea conmigo del versículo 12 en adelante. Dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos como parte de tu iglesia, en este caso la iglesia local. Señor, nos reunimos para adorarte. Señor, nos reunimos para aprender más de tu palabra. Nos reunimos para exhortarnos, para motivarnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Señor, nos reunimos para edificarnos los unos a los otros con los dones que tú nos has dado. Señor, pero mientras meditamos en tu palabra,
Señor, permite que tengamos un corazón de adoración, que nuestra mente esté enfocada únicamente en lo que tú quieres decirnos. Señor, oramos para que haya disposición en nuestro corazón. Oramos por aquellos que no han creído en ti, por aquellos que simplemente simpatizan del Evangelio. Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que penetre en sus vidas por medio de tu palabra. Señor, y que los convenza de su condición, los convenza de pecado, de juicio. Señor, y que hoy puedan clamar a ti por perdón y arrepentimiento. Señor, clamamos por aquellos que Santiago llama oidores olvidadizos, que se engañan a sí mismos, para que también tu palabra los pueda confrontar, oh Dios, y entiendan de que necesitan un Salvador, que eres Cristo Jesús. Oramos por los que son salvos, para que tu Espíritu Santo use esta palabra para fortalecerlos, para que sigan con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, oramos por el que va a predicar, para que pueda predicar tu palabra, no los deseos de tu corazón, de su corazón. Padre, gracias. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El autor de Hebreos está tratando de probar la superioridad de Jesucristo, y ya probó la superioridad de Jesucristo hablando de Moisés, y ahora pasa a lo que llamamos una segunda advertencia de las 5 que encontramos en este libro de Hebreos. Y para llamar la atención a que no endurezca en el corazón, el autor de Hebreos apunta a una ilustración de lo que pasó en el desierto, el Salmo 95, y una de las cosas que dijimos es que el autor, en lugar de decir, así como dice el salmista, él dijo, así como dice el Espíritu Santo, dando a entender que lo que él había dicho o lo que estaba enseñando no provenía de los deseos engañosos del hombre, sino que provenía directamente del corazón de Dios. También hablamos de la palabra hoy, donde hoy no estamos hablando del día de 24 horas, sino que hoy apunta más bien a un sentido de urgencia. Y comparándolo con lo que enseña el apóstol Pablo, es que hoy es el día de salvación, no es mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. No endurezcas tu corazón. Hablamos de que también a veces algunos su conciencia, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, ya está cauterizada, es decir, quemada al punto de que ya no siente nada. Tiene mucho conocimiento, pero no hace nada no da frutos de un verdadero arrepentimiento. Hoy vamos a mirar la segunda parte, o vamos a continuar mirando, es cómo el autor usa la ilustración para hacer una invitación a los que le están oyendo. Y comienza el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo primero que encontramos aquí es que el autor hace un llamado a un autoexamen. Un autoexamen. Entonces, comenzar a evaluarnos nosotros mismos. Nosotros somos muy fáciles para evaluar ¿a quién? A los demás. A los demás es muy fácil evaluarlos. Pero aquí el autor nos da un llamado a la evaluación. Dice, a evaluar mi propio corazón. Dice, mira tu propio corazón. Y cuando hablamos de corazón no estamos hablando de que él bombea sangre. Estamos hablando de qué? De nuestra mente, nuestro intelecto, es decir, de nuestra vida. O sea, lo que el autor está diciendo es, mira, has escuchado la verdad de Jesús, quizás intelectualmente la conoces. Ahora el autor nos dice, con temblor y con temor, no permitas que tu corazón se endurezca a esa verdad.
porque terminarás apartado del Dios vivo. Ahora, eso es un llamado de advertencia para todos los que estamos aquí, ya sea que usted no haya creído o ya sea que usted haya creído. Y como lo dije la semana pasada, por lo menos la semana pasada y esta semana, ya no va a haber nadie que tenga excusa y decir, oh, es que yo nunca escuché el Evangelio. Es más, si tú te vas en este momento, lo que escuchaste hasta este momento va a ser lo que Dios va a usar para juzgarte el día de mañana cuando estés delante de su presencia. No te va a preguntar qué tan buena persona fuiste, te va a preguntar qué hiciste con el Evangelio que te fue predicado. Volviendo a la ilustración o pensando en la ilustración que el Espíritu Santo hace por medio del autor, el juicio de Dios cayó sobre todos los que rechazaron la palabra de Dios, que fue predicada por Moisés en el desierto. Así que la advertencia aquí es todos aquellos que rechazan la palabra de Dios hoy a través de Cristo. Eso es lo que está haciendo el autor. Primero le dice, mire, todos los que rechazaron la palabra de Dios que fue predicada por Moisés fueron juzgados. Ahora le está diciendo, todo aquel que rechace la palabra de Dios predicada por Jesús también va a ser juzgado. Por eso el Espíritu Santo dice, mirad, hermanos. La Biblia de los Américas lo traduce, tened cuidado, hermanos. Ahora, cuando pensamos en esta palabra, hermanos, yo no creo que se esté refiriendo específicamente a los verdaderos creyentes, como lo vimos en el capítulo 3, versículo 1, cuando los llamó hermanos santos. Allí era específicamente. Aquí, hermanos, creo que hace más referencia a judíos. Claro que podemos hacer una aplicación, y ya le voy a decir por qué digo que se refiere más a los judíos, pero claro que podemos hacer una aplicación para los verdaderos creyentes. Porque los verdaderos creyentes debemos estar constantemente examinando nuestra vida. Tenemos que estar constantemente mirando a ver cómo está mi corazón. Y cuando digo examinar mi corazón, no es examinar qué tanta Biblia sé, qué tanta teología sé, sino más bien qué tanto de la palabra de Dios que yo sé la estoy viviendo en mi vida. Es examinar y decirme, bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo con el don que tú me has dado para ponerlo por obra en la edificación del pueblo de Cristo? Ese es el examen que el creyente tiene que hacerse. ¿Qué estás haciendo con ese don? ¿Lo tengo enterrado para que nadie lo robe? Ya tendrás tus consecuencias. Dios no le dio el talento ni el don a su hijo para que lo entierre. Lo dio para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, si me falla la memoria, dice, examinaos a vosotros mismos, no al vecino, examinaos a vosotros mismos para ver si verdaderamente estamos en la fe. Porque es que todos dicen que son cristianos. Todos dicen que creen en el Señor. Las redes sociales están llenas de personas que dicen que creen en el Señor Jesucristo, pero sus frutos evidencian ¿qué? Otra cosa. Son oidores olvidadizos. Mira la palabra así muy bonita, pero luego se les olvida qué dice. Hay muchos que están en la orilla. Como dice, muchos que están como Agripa. Están por poco me persuaden, es que ya estoy, ¿qué creo? Es que ya estoy. ¿Les gustan las cosas cristianas? Sobre todo las que les conviene, porque mucha gente que las cosas cristianas que les convienen las aplican, tienen conocimiento intelectual, es decir, saben muchas cosas de la Escritura, pero no tienen una fe salvífica. ¿Cómo sabemos que no tienen una fe salvífica? Porque es que no tienen compromiso por Cristo. Perdóneme. Yo no creo en la categoría de cristiano. Bueno, está el cristiano y luego el cristiano comprometido. No, la Escritura no enseña eso. Los seres humanos nos hemos inventado eso aún dentro de la iglesia, que hemos creado la categoría cristiano y cristiano comprometido, para hacerle creer al pagano que se cree cristiano que es cristiano, que solo es cristiano verdadero cuando, ahora sí me comprometí, ahora sí es cristiano. Mentira. Si tú no eres comprometido, tú no eres cristiano.
a que sepas mucha Biblia. Aunque cantes y hagas lo que sea. No, porque cristiano por definición es comprometido. No hay categoría. O eres o no eres. No hay compromiso por Cristo. No hay compromiso por su obra. Y cuando viene la presión del mundo, cuando vienen las tentaciones a la vida, prefieren, en lugar de pagar el precio de seguir a Cristo, dicen, ¿sabe qué? Yo mejor me quedo como estaba, y regresan al mundo. Ahora, mire lo que dice el pasaje aquí, volviendo a nuestro pasaje. Mire lo que dice, ¿dónde estoy? Versículo 12. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ahora, ¿qué es un corazón malo de incredulidad? Y por eso yo creo, mis hermanos, que no está apuntando en sí hermanos, sino más bien a todos los judíos en general, a los que le está hablando a los hebreos en ese momento. ¿Qué es un corazón malo de incredulidad? Yo creo que de una definición fácil, simplemente sería un corazón malo de incredulidad. Es un corazón que no cree en Dios. Aquí no estoy hablando no estoy hablando de la existencia de Dios. Porque aparte de los ateos, la gran mayoría creen, hasta los satanistas creen que Dios existe. Sacando a los ateos, y bueno, los gnósticos, bueno, ahí estarían en la mitad. Pero bueno, mejor, sacando a los ateos, todo el mundo cree que hay un Dios. No estoy hablando de la existencia de Dios, estoy hablando de creer lo que Él pide de nosotros. Eso es lo que estamos hablando. Un corazón de incredulidad malo es un corazón que no cree en lo que Dios pide de nosotros. Y creo que ese es el mayor pecado que podamos cometer. Es el único pecado imperdonable. Es el no creer, la incredulidad. ¿Por qué? Bueno, porque la incredulidad te cierra la bendición de Dios. Es el único pecado que es imperdonable. Así que tenemos gente que llamamos simpatizantes al borde de la fe. Algunos con sus labios profesan creer en Dios, citan versículos bíblicos de memoria, no admiten que están abiertamente en contra de Dios, pero su estilo de vida demuestra, creo que eso lo llamamos a ellos también ateos profesantes, es decir, aquel que dice que cree en Dios, pero en la práctica vive como si Dios no existiera. Yo te digo algo, mi querido amigo simpatizante. No importa lo cerca que estés de Jesús, no importa que tengas algo de teología, si tú no vienes a Cristo en fe y en arrepentimiento, si tu vida no da frutos de un verdadero arrepentimiento, simplemente tienes un corazón malo de incredulidad. Y tu castigo será mayor de aquel que nunca ha escuchado. Aquellos, no sé, personajes de algunas de las etnias de nuestros países o de otras naciones que nunca han escuchado el Evangelio tendrán un menor castigo que tú, que ya lo has escuchado. ¿Sabe que en Hebreos capítulo 6 versículo del 4 al 6, que estudiaré más adelante, de estos versículos sacamos una tremenda declaración? Porque dicen esos versículos, en resumen, dice, si se aparta es imposible renovarlos al arrepentimiento. Cuando tú escuchas la verdad de Jesucristo, cuando dices que esa verdad es verdad, pero no crees en Él, es imposible. Dios no puede hacer nada por ti. No hay nada que se pueda hacer por ti si tú no crees. Si esperas demasiado, tu corazón se puede endurecer. Porque mire lo que dice el texto. Dice, ningún corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, el corazón malo de incredulidad te lleva a apartarte. Literalmente lo que está diciendo el texto es que te alejas del Dios vivo, lo cual implica ¿qué? Condenación eterna. Así que, estimado amigo, simpatizante o religioso, para mí el religioso es aquel que dice que sabe mucha Biblia, pero no vive nada de lo que sabe.
Simplemente si tú rechazas al Señor Jesucristo o vives como vivían los fariseos que conocían mucha Biblia, mucha teología, pero no la vivían, al rechazar a Cristo es alejarte del Dios vivo y vivirás la eternidad apartado de Dios. Es decir, que el Dios que tú rechazaste aquí, que no querías nada que ver con él aquí en la tierra, cuando pases a la eternidad, eso es lo que va a pasar. Vivirás separado de él eternamente y para siempre. Y ese es el peligro, el peor castigo. Será un momento de sufrimiento como describe el rico allá con Lázaro en Lucas 16 o 19, no me acuerdo cuál de los dos. Mira algo más lo que sigue diciendo el versículo ahora 13. Exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí hay una exhortación, un llamado mutuo. ¿Y el llamado es a qué? A exhortarnos. No nos gusta que nos exhorten. Porque la exhortación muchas veces es un llamado de atención. No nos gusta que nos llame la atención. A nosotros siempre nos gusta que todo el mundo nos diga todo está bien, no ha pasado nada, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. El primero que viene nos dice algo que no está bien, nos molestamos con esa persona y no queremos que nos acerque más. Aquí dice, el llamado es mutuo y esa palabra exhortar no apunta a pararse al lado el uno del otro, haciendo un llamado urgente a creer en Cristo. Lo dijimos hace unas semanas o hace unos meses. ¿No? Cuando vemos a alguien de la congregación que está dando muestras aparentes de que su fe no es verdadera, debemos acercarnos a él y decirle, mira, estoy viendo en ti frutos que parecen no son de alguien que realmente ha creído en Cristo. Eso es el llamado a la exhortación. Y por un momento, y otra vez lo digo, por favor, no salga con el cuento. ¿Y quién eres tú para juzgarme? Hermano, tengo un espíritu de humildad y enseñable. Si alguien se está acercando a usted porque quiere llamarlo a la corrección, examine su vida. No se defienda como gato patas arriba. Examínese y diga, Señor, gracias, porque me está dando la oportunidad. Según de Corintios capítulo 5, Pablo dice, rogaos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora mira lo que dice al final del versículo 13. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ninguno se haga duro. Hermano, la palabra engaño aquí es trampa, significa trampa. Lo que está diciendo el autor es que el engaño, el pecado es muy engañoso. El pecado nunca se presenta tal y como él es. El pecado siempre se presenta diciéndonos cosas como si nada nos hubiera pasado. Recuerda cuando Satanás acercó a Eva y le dijo, Eva, no te preocupes, nada va a pasar, no vas a morir. Y todos sabemos la historia. El pecado siempre se disfraza y poco a poco va endureciendo el corazón sin que el hombre se dé cuenta. Por eso el creyente se examina constantemente. Y no a la luz del vecino. Porque la gente dice, no es a la luz del vecino, es a la luz de la Escritura. Porque cuando yo me examino a la luz de mi vecino, créame hermano que siempre voy a salir ganando. Siempre. Nunca vamos a perder. Escuchan, o sea, nos puede pasar como los fariseos. Escuchan el mensaje una y otra vez y no respondían. Tú y yo escuchamos el evangelio y no respondes. Alguien dijo algo, que el mismo sol
póngame atención para que lo entienda, el mismo sol que derrite la cera es el mismo que endurece la arcilla. El mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece la arcilla. ¿A qué te quiero llevar con esto, estimado amigo, simpatizante o religioso? Cuando el Hijo de Dios se te es presentado, si no derrite tu corazón para que tú creas en fe y en arrepentimiento en Él, lo va a endurecer para tu incredulidad. Y dice el texto que el corazón engañoso nos arrastra a la perdición, y eso es fatal. Hay un pasaje que también estudiaré más adelante, está un poco lejos, pero está en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice lo siguiente: mas el justo, voy a echarle para que usted lo busque adelantico, no le voy a dar porque quiero que usted lo lea conmigo. ¿Lo tiene? Hebreos 10, 38. Dice la palabra: mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Pero aquí describe, pero nosotros los salvos no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O crees para la preservación de tu alma o retrocedes a la condenación. No hay otra opción. Hay dos opciones. Siempre en la Escritura hay dos opciones. Nosotros le queremos meter 3 y 4 para acomodarnos. Camino angosto, camino ancho. No hay camino medio. Cielo, infierno. No hay lugar intermedio. No hay ni purgatorio, no hay ni limbo, nada. O cielo o infierno. Cristiano o no cristiano. O se lo pongo de otra manera: o estás muerto o estás vivo. No hay un lugar intermedio. Como dijo un día alguien por ahí, no es que estaba casi muerto. No. O está muerto, casi muerto no está vivo. Porque muerto es muerto y vivo es vivo. Entonces, o crees para la preservación de tu alma o retrocedes para la condenación. Y el pecado, como es engañoso, te va a decir, no, el retroceder no es grave, no te preocupes, tú con tal de que vayas cada domingo y estés allí y cantes y luego te vayas, no hay problema, todo está bien. El pecado te va a hacer creer eso. La Escritura te dice todo lo contrario. No es suficiente con que vayas el domingo o el miércoles y cantes un ratico allí y escuches, o que pretendas que estás escuchando. No, la Escritura te dice, es necesario que hagas una cantidad de cosas como parte del pueblo de Cristo. El pecado te va a hacer creer, mire, no, hombre, lo que pasa es que ser cristiano es demasiado difícil. Pero es que ¿acaso Jesús nos dejó solos? Dice que nos iba a dejar ¿a quién? Al Consolador, el ayudador, el que nos fortalece en un momento. ¿De dónde sacamos que es difícil? Y sí, aunque es difícil, no estamos solos. El reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra, y solo los valientes lo arrebatan. ¿Y qué cree que esto es que Disneyland? Es como cuando uno está joven y está niño en la casa. Todos queremos ser adultos. Y queremos ser adultos porque queremos quitarnos el papel y la mamá de encima. Pero cuando somos adultos, ya nos damos cuenta que preferíamos mejor ser niños. Mi hija mayor ya en varias ocasiones me ha dicho, ay, como que no, está muy complicado ser adulto. Le dije, bienvenida al club. Bienvenida. Sí, la vida cristiana va a traer dificultad, pero es lo mejor que nos puede pasar. El pecado te va a hacer creer, mira, mejor tú renuncia y sigue, vuelve atrás, como estabas mejor.
Porque ahí nadie te va a perseguir, nadie te va a decir nada, nadie te va a molestar. No, el pecado te hará creer eso, pero es la mayor mentira que te puede dar, es un engaño. Por eso la palabra dice, exhortémonos unos a otros. No nos dejemos engañar. Mira lo que dice el versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Según un comentarista, dice que la mejor forma de poder traducir este versículo seguiría de la siguiente manera. Porque nos hemos hecho partícipes de Cristo si retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Yo lo he dicho muchas veces desde este púlpito, mis estimados hermanos y amigos simpatizantes o religiosos. La verdadera prueba de la fe salvífica no es qué tantos cantidad de versículos publicas tú a diario en las redes sociales. La verdadera prueba de la fe salvífica radica en la perseverancia hasta el final. En el Evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted encuentra la perseverancia es la mayor evidencia de un verdadero creyente. Y no la perseverancia sentado calentando banca cada vez que viene. No, perseverando hasta el fin, luchando por Cristo. Y que nadie lo tome personal. Pero es que tengo que decirlo. Es perseverando pagando el precio. Es perseverando renunciando a mis deseos por la causa de Cristo. Es perseverar firmemente edificando a otros con mis dones y que otros me edifiquen con sus dones. Es perseverando hasta el fin, perdonando, siendo paciente, soportando a mi hermano. Es eso, no sentado ahí. Eso lo hacías en Roma por muchos años. O no hacíamos eso en Roma, perdón, hicieron, porque yo a Roma nunca fui. Gracias a Dios. Pero muchos estaban en Roma de 8 días ahí, cada 8 días, lo mismo. Llegan ahora, se hacen cristianos, lo único que cambia es que ahora es Iglesia Bautista del Calvario. Pero la práctica sigue la misma. Voy, cumplo mi obligación religiosa y me voy y me desentiendo de todo el mundo hasta el próximo semana. Y que nadie me diga nada que yo no, que está en duda mi salvación porque me enojo, me molesto y no vuelvo. ¿Quién te crees tú para poner en duda mi creencia? Bueno, pues tus evidencias están demostrando que estás lleno de conocimiento, pero que no haces nada por causa de Cristo. Es perseverar. Aquí es donde la gente siempre hace la pregunta, pastor, ¿y qué pasa con la persona que solía venir a la iglesia? Él decía creer, cantó con nosotros, servía en la iglesia y ahora está en el mundo. La respuesta bíblica, le voy a dar la respuesta bíblica, no lo que yo pienso. La respuesta bíblica es que su vuelta al mundo es la prueba de que nunca fue salvo. Porque la Escritura enseña claramente que un verdadero hijo de Dios, un creyente genuino, permanece hasta el final. Por ejemplo, Juan capítulo 15, no tiene que buscarlo. Allí nos preguntamos en Juan capítulo 15, los que no han leído, ¿qué es lo que hace que qué es lo que hace una rama verdadera? Dice Juan, permanece. Permanece. La verdadera rama no se desconecta. La verdadera rama permanece. Ese es el punto. El verdadero creyente permanece hasta el fin, llueve, truene o relampaguee. Déjeme leer el versículo 6 una vez más. Pero quiero leérselo de la versión traducción lenguaje actual. Miren lo que dice. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente
y ayuda a este pueblo de Dios, que somos nosotros, y nosotros somos parte de ese pueblo, si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibimos. El que es hijo de Dios, hermano, permanece firme. Ese cuento de que es que yo no volví porque me miraron feo, que porque me hicieron esto, que porque me hicieron lo otro, que porque digo que sí, que porque no. Hermano, eso es simplemente es una evidencia de que la semilla que se sembró en ese corazón o cayó en tierra dura o cayó en tierra en terreno de piedras o en terreno de espigos. Esa es la única respuesta bíblica. Y esa es la respuesta bíblica. Porque cuando cae en tierra dura, el Señor Jesucristo lo explicó, no lo explicó ningún apóstol. Cristo dice que cae en tierra dura, entonces como no penetra, ¿qué pasa? ¿Viene quién? El pajarito y se la lleva. Y cuando cae en piedras o en espigos, que representa que su semilla no puede morir para quedar fruto, entonces cuando empieza a crecer, entonces los espigos y las piedras lo ahogan y se muere. Hay mucha gente allá que un día estuvo aquí, que cantó, que sirvió, que se bautizó, pero que su prueba de que no eran verdaderos es que hoy están afuera, que porque alguien los miró feo, que porque no tienen tiempo, que porque tienen muchos problemas. Levanten la mano, ¿quién no tiene problemas? Levanten la mano, ¿quién no tiene problemas? Levanten la mano, ¿quién no lo ha mirado feo en Walmart? Que la cajera en Walmart lo ha tratado mal y nunca más volvió, ¿cierto que no? No, a los otros días va. ¿Por qué? Porque tiene necesidad. Levanten la mano a quien no lo han tratado mal en el trabajo. Pero ahí estamos calladitos. Levanten la mano quien nos ha encontrado hipócritas en otro lugar. ¿Quién nos dijo que porque vamos a la iglesia no vamos a encontrar gente que nos mire mal, gente que se comporte hipócritamente y gente que peque? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que eso es excusa para decir, Dios, yo no te sigo porque hay pecadores en tu iglesia? No, el verdadero dice, vamos a demostrar que hemos creído en Cristo si seguimos creyendo firmemente. Jesucristo dijo, puesto la mirada en Cristo, no en el hermano, no en el pastor. Porque los pastores pecan. Quizás usted sabe, quizás no sabe. Usted, si no, ya se va a enterar ahora. Por ahí hay un predicador muy famoso, de muy buena doctrina, que muchos hemos aprendido lo que enseñó, cayó en pecado. Entonces que ahora yo digo, ya no predico más porque no, pues simplemente lo dice la escritura, el que mire estar firme, el que cree estar firme, mire que no, caiga. No podemos usar eso como excusa, porque mi mirada no está en ese hombre, aunque hemos aprendido mucho de él. Bueno, yo en lo personal, mi mirada está puesta en Cristo. Porque es que mucha gente dice, es que yo creo en todo lo que dice la escritura. Sí. La respuesta es, ¿y qué es tu compromiso por Cristo? ¿Qué es tu compromiso por la obra de Cristo? No nos engañemos. Entonces, si realmente has creído, si realmente alguien ha creído en Jesucristo, no está pensando en retroceder. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que está mejor en el mundo. ¿Cómo que está mejor en el mundo? No, es que tú no has entendido el Evangelio. Y usted los ve hoy otra vez que han vuelto a sus mismas prácticas. En sus mismas prácticas de antes están allá felices de la vida. Yo le voy a dar la respuesta bíblica para eso, para que después no me diga que es cuento de los bautistas. No es cuento de los bautistas. Es lo que enseña la Escritura. Cuando alguien se aparta de la fe, cuando alguien se aleje y preguntan, ¿y qué dice la Escritura? Bueno, primera de Juan 2:19 lo dice claramente. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos. Ahora, aquí estoy hablando de los que están en el mundo. Yo no estoy hablando del que se fue de aquí y está, no sé, perseverar en otra congregación. No estoy hablando de esos. Estoy hablando de los que están en el mundo. Me dijo una hermana, pastor, mire, lo que pasa es que hace unos años mi esposo habla inglés y él quiere asistir a la iglesia, pero pues se siente más cómodo en una iglesia que hable su idioma. Me voy a ir con él para allá. Le dije, hermana, Dios le bendiga, que le vaya bien. Allá está perseverando en inglés.
Ya no estamos hablando de eso, estoy hablando de los que están en el mundo, viviendo la vida loca. Felices de la vida, ¿que por qué? Que porque alguien los miró feo. O sea, imaginen la excusa tan hermosa. Pero ¿qué más dice la Escritura en referencia a eso? Segunda de Pedro, capítulo 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Estoy, Pedrito, apóstol Pedro. Miren lo que dice apóstol Pedro. No se va a molestar por la escritura. Bueno, pues no tengo que defender la Escritura. Si miren lo que dice. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el seno. Cieno. Más claro no se puede. Lo que la Escritura está diciendo es que si está en el mundo, simplemente es porque fue un puerquito que fue lavado por un ratico y mientras lo tuvieron guardadito para que no saliera, se portó bien. Pero apenas abrieron la puerta y vio el charco, volvió a lo mismo. Y lo compara con el perrito que vuelve y se come el vómito. Miren la comparación. Y estando ahí que... No, pero es que miren la comparación. Porque es que ¿cómo me va a decir usted a mí que ha encontrado la verdad de Jesucristo, que ha encontrado lo mejor de su vida, pero ahora regresa y está otra vez haciendo lo mismo que hacía antes, en sus borracheras, en sus drogas, en sus adicciones, en su mundo, en sus bailes, en todas sus cosas? Pero que alguien me explique. Prácticamente estás volviendo a comer un vómito. ¿Qué te edifica? Perdóname que sea tan explícito, ese alimento. Eso no es alimento, eso. ¿Qué te va a alimentar? ¿Qué te va a edificar? Cuando alguien se va al mundo demuestra que no era un verdadero creyente. Pablo lo dijo con Demas, ¿se acuerdan? Pablo dijo, Demas amó más al mundo y me ha dejado solo. Entonces ahí está el examen. ¿Qué tanto amas tú al mundo? ¿Estás como la puerca? Que dice el pasaje aquí en Pedro, buscando a qué horas abren la puerta para salir a revolcarte en el lodazal de afuera. Esto nos lleva a la última parte de lo que está diciendo el autor aquí, que lo podemos llamar el gran problema de la incredulidad. Hay un peligro, estimado amigo, simpatizante, estimado religioso, del escuchar y nunca creer en Cristo. Tú que sigues viniendo y escuchas y no haces nada por Cristo, hay un peligro. ¿Cuántas personas escuchamos que dicen creer en Cristo? Pero usted nunca los ve testificar y compartir de Cristo. Nunca quieren estar con la iglesia local. No quieren comunión con la iglesia local. Mientras con el mundo sí tienen comunión. No hablan de las cosas de Dios. Las cosas de Dios no están en sus temas de conversación con las otras personas. Cuando se encuentran con alguien que es cristiano y está con alguien que no es cristiano y el hermano le dice, hermano, Dios lo bendiga, el otro le dice lo mismo. Ajá. ¿Cuál es el peligro? Cuando pensaba en esto, recordé, quiero dar una evidencia más, Mateo capítulo 7, donde el día del juicio, dice el pasaje, no dice que pocos, dicen muchos. Muchos le dirán al Señor aquel día, Señor, aquí estamos. Nos reconoces, Jesús, ¿te acuerdas de nosotros? Y van a sacar todo su repertorio cristiano, todo lo que hicieron. Hicimos esto, hicimos aquello. Señor, yo me sabía todos los versículos de la Biblia, al derecho, al revés, me sabía todas las doctrinas. Yo podía identificar los falsos maestros. Para aquí, para allá, yo era el chacho de la película. Como la iglesia de Éfeso. Les meto la cuña del sermón del miércoles, ¿no? Como la iglesia de Éfeso. El apóstol dice que ellos podían identificar los falsos maestros, los falsos apóstoles,
La doctrina de los nicolaitas, hombre, eso lo sacaban en bombas, así, pa, 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 pa. Pero tenían un problema. ¿Sabe cuál era el problema? Que habían dejado atrás su primer amor. ¿Cuántos sabremos aquí en la iglesia del Calvario que podemos identificar falsos maestros, pero que nuestro amor, nanay, nanay? Y empezamos con todo tipo de excusas. Usted puede sacar toda la excusa que quiera. Muy bien, sígase engañando. Porque sacar las excusas es engañarnos y no querer reconocer que hay un problema en nosotros y que tiene que ser arreglado. Ese día dirán, muchos me dirán. Y yo les diré, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y no está hablando de que es que no sabía que existían, no, no. Nunca tuve comunión contigo, es lo que le está diciendo. Nunca. Que no sea nuestro caso. Mira lo que dice el versículo 15, entrando ahora sí en la exhortación. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nota que el Espíritu Santo repitió el mismo mensaje en 2 ocasiones en esta sección. ¿Por qué? Porque quería que captaran el mensaje, porque era importante. No endurezcas tu corazón. Y lo dijimos la semana pasada, ¿no? Endurecer el corazón es simplemente decir, bueno, eso no es para mí. Lástima que Sutano no vino. Eso es endurecer el corazón. Endurecer el corazón es, lo que pasa es que está muy exagerado. No, lo que pasa es que alguien le dijo algo y por eso lo está diciendo. Endurecer el corazón es simplemente decir, uy, men, ahorita qué voy a hacer, le tengo que comprar, mañana el lunes otra vez a trabajar, qué pereza, hombre, no. Bueno, tocará aguantarme otro día porque tengo que meter tantas horas, porque tengo que pagar esto, pues vale, si no, y si falta un día, entonces no, me son $100 menos. Bueno, eso es endurecer el corazón. Estar allí sentado y estar pensando en cualquier otra cosa, menos en lo que le están predicando. Por eso cuando están en el momento de tentación y tiene que sacar del disco duro todo aquello que ha aprendido, pues que ha aprendido nada, porque en las predicaciones o estaba dormido o pensando en la inmortalidad del cangrejo. Eso es endurecer el corazón. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hermano, son palabras retóricas, es decir, palabras para reflexionar. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron excepto José y Caleb? Que ya hablamos de ellos, que tenían un espíritu diferente, o sea, una actitud diferente, confiaban en Dios. Todos vieron el mismo problema, pero solo 2 confiaban en Dios. Tenían puesta su mirada en Cristo. Todos podemos ver los mismos problemas. Claro que sí, que aquí en la iglesia hay gente que le gusta mirar feo. Aquí hay gente en la iglesia que no saluda. Claro que sí. Hay gente en la iglesia que porta mal. Claro que sí hay gente que porta mal. Ahora, tenemos 2 opciones. O nos quejamos mirando todo eso, o miramos a Cristo y seguimos adelante. ¿Qué va a hacer? ¿O qué está haciendo hasta ahora? Porque muchos quizás dirán, no, es que yo no hago nada, porque hasta que se vaya tal. Posiblemente terminará yendo usted primero. Sigue el versículo 17. Más preguntas retóricas. ¿Con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dios estaba molesto con esta gente por su incredulidad. Deuteronomio 32, versículo 20, lo llama una generación perversa en la que no hay fidelidad. Así lo llama, generación perversa en la cual no hay fidelidad. Dios estaba enojado con esta nación y a consecuencia, por su incredulidad, dice que no entraron en el descanso de Dios. Y déjeme decirle algo. Así como Dios juzgó la incredulidad de aquellos que se rebelaron en el desierto, también lo hará el día de hoy. Ellos por 40 años ignoraron a Dios. Prueba tras prueba se enojaban contra Dios. Mientras Dios los bendecía, estaban contentos. Venía una prueba, molestaban contra Dios, se enojaban contra Dios. Incredulidad, quejas y reclamos a toda hora delante de Dios. Y Dios eliminó a toda esa generación. A todos.
por su incredulidad. Hermano, amigo, el no creer trae consecuencias para tu vida. Mira el versículo 18. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no desobedecieron. Perdón, la pregunta es, ¿y a quienes que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Es decir, a los que no creyeron. ¿Por qué no entraron? Por su incredulidad. Somos salvos por fe. Mire, hermano, que siempre desde la escritura, desde el principio ha sido todo por fe. Los judaizantes quieren meterle obras a la cosa. No, no es por obras. No es que entras por fe y tú te mantienes por obras. No, 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 no. Entras por fe y te mantienes por fe. Pero mis obras demuestran mi fe. Es la incredulidad. No entraron por causa de su incredulidad. Miren lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 5. Voy rápido. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó, ¿a quiénes? A los que no creyeron. Amigos simpatizantes, amigo que estás lleno de conocimiento en la Escritura, pero todavía no crees, o que tú crees que has creído, pero tu vida demuestra lo contrario. La incredulidad trae sobre tu vida la destrucción. Si estas personas que Moisés les habló, que era la voz de Dios en ese momento, no escucharon y fueron rechazados, ¿cómo escaparemos tú y yo hoy? Sabiendo de que es Dios, el mismo Jesús que está hablando a través de su ministerio terrenal, hoy a través de sus apóstoles que están en la palabra y a través de los que predican la palabra, ¿cómo escaparemos? Dice que no entraron en el reposo de Dios, el descanso. Tú no puedes entrar al descanso eterno de Dios si no crees en Él. No es por la iglesia. El único camino es Cristo. La única verdad es Cristo. Endurecerte contra Dios es apartarte del Dios vivo. Mira lo que dice el versículo de hecho y 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El Espíritu Santo te dice hoy, estimado amigo, si has escuchado el mensaje de Dios, no endurezcas tu corazón. Examina tu vida. El salmista decía, examíname, oh Dios, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. No te llenes de conocimiento. Toma ese conocimiento que sabes y úsalo para la gloria de Dios, para que evidencies que eres un verdadero hijo de Dios. Pero si te llenas de conocimiento y no haces nada de lo que sabes, te conviertes en un religioso más como los fariseos, escribas y saduceos, que en lugar de ir a Cristo, iban cada día más y más a la condenación con todo su conocimiento. Que no nos pase a nosotros. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre del cielo, te damos gracias en esta tarde ya por el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias por tu amor que tienes para nosotros. Señor, quizás no hemos hablado mucho de tu amor, ni tampoco de tu misericordia. Señor, pero sí hemos hablado del llamado que tú nos llamas, nos das a examinar nuestra vida a la luz de tu palabra. Señor, examinar nuestro corazón para ver cómo estamos. Señor, si el pecado nos está engañando.
Señor, y poco a poco nos está desviando sin darnos cuenta. Espíritu Santo, despiértanos a esa realidad. Señor, yo oro por aquel que no te conoce, para que sea tu Espíritu Santo el que obra en su vida como solo tú lo sabes hacer. Para que seas tú el que lo convenzas. Padre, yo oro por aquellos que quizás tienen el comportamiento de aquellos líderes religiosos del tiempo bíblico. Personas que conocían la Escritura, Señor, pero que no hacían nada con lo que conocían. Simplemente se convertían en una carga para los demás y los alejaban de ti. Señor, obra en la vida de estos dos grupos que hacen parte del mismo grupo que no han creído en ti. Señor, a unos convéncelos de que son pecadores y necesitan un Salvador, y al otro convéncelos de que aunque cree que son salvos, no lo son, para que puedan pedir perdón y arrepentimiento. Señor, y oramos por aquel grupo de salvos, aquellos verdaderos hijos tuyos, Señor, que enfrentan tentaciones, dificultades, persecución. Permite que ellos puedan mantenerse firmes en ti. Señor, que cada dificultad sea gasolina para mantenerse firmes en ti. Señor, porque tu Espíritu Santo vive en nosotros y nos fortalece para seguir firmes en cada prueba, en cada dificultad. Padre, gracias por lo que has hecho en nosotros hasta ahora. Sigue obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.